Tal el día de hoy, como bien mencionó la moderadora, vamos a ver el tema de redacción y contextualización de la fotografía médica. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que son fotografías reales que han sido publicadas en la revista. La revista en este caso ha sido del Hospital Nacional Almanzor. Entonces vamos a dar inicio. Como tal, la fotografía nosotros tenemos que tener en cuenta que más aún que estamos en el ámbito de la salud, debe ser siempre tomada con un fin que predisponga como evidencia científica. Esto principalmente cumpliendo 4 pilares. El primero de ellos es que sirva como una documentación objetiva. Esto quiere decir que la fotografía debe ser tomada tal cual nosotros la estamos viendo, tal cual la cámara fotográfica o nuestro celular la está captando. Como tal no debe ser editada, puede ser editada mínimamente en cuanto al brillo, la saturación, el nivel de objetivo de zoom, más no editada con otros fines, por ejemplo, colocarle elementos o iconos adicionales con el fin de resaltar algo. Ejemplo claro de ellos son las fotografías que nosotros, por ejemplo, podemos tomar en tejidos en microscopía, ya sea en microscopio óptico o electrónico. Esto se ve principalmente, lo hemos visto cuando hemos llevado el curso de histología o morfofisiología en algunas universidades. Entonces, lo que busca esta parte, este pilar de la fotografía, es que nosotros, como tal, capturemos lo que vemos, no lo editemos con otro fin. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la fotografía tiene que servir como prueba y evidencia. Esto se ve claramente en el ámbito de la medicina forense o la tanatología, que es la ciencia que estudia los cadáveres. Aquí, por ejemplo, en esta ciencia lo que nosotros podemos observar es que se toman los elementos que permitan que los hechos se conecten, que se siga una línea de tiempo para así tener en cuenta cómo se está llevando la investigación y a qué punto puede llegar, con el fin de conocer a los agresores o a las personas involucradas en tal hecho que involucra la medicina forense, o con el fin de respaldar alguna hipótesis que se haya planteado. Otro pilar que se toma en cuenta es en cuanto a la cooperación y seguimiento. Esto hace referencia que como tal la fotografía también nos permite seguir una línea de tiempo o una longitudinalidad, es decir, ver cómo va avanzando los días, meses o años un paciente. Esto, por ejemplo, es muy evidente cuando vemos medicina estética o cirugía plástica, donde se ve un antes y un después del tratamiento que se le ha dado a la persona. Por ejemplo, si es tratamiento con Botox o toxina botulínica, lo que vemos es los cambios en el rostro. También, aparte de la medicina estética, se aplica en la parte de las investigaciones en cuanto al maltrato. Por ejemplo, en este caso observamos una imagen donde la paciente se le observa aparentemente un corte ocasionado por un elemento pulsocortante, que en este caso pudo haber sido un cuchillo, una daga o cualquier otro. Y entonces, esta fotografía nos va a permitir ver cómo está ahora, que en este caso vemos un corte con una profundidad considerable y una longitud también amplia, y ver cómo en los meses va disminuyendo de acuerdo al tratamiento o en su defecto va empeorando. También la fotografía nos va a ser importante porque nos va a permitir la divulgación científica, y esto más allá que sea para publicarlo en redes sociales u otros, también nos sirve para publicarlo en revistas científicas, y estos basados en bases como son las bases de Vancouver, el IGME u otras bases que más adelante hablaremos. Entonces, cumpliendo estos 4 pilares, es como nosotros podemos tener una fotografía que sea tomada con un fin científico óptimo, porque la ciencia como tal debe tener ética, y eso lo vamos a hablar en las siguientes diapositivas. En cuanto a las fotografías que existen en medicina, tenemos principalmente 4 tipos. El primero de ellos es la fotografía clínica, que es la que más frecuente vemos, tanto en nuestra vida diaria como también lo hemos podido investigar por internet. Y estas son las que netamente se toman en el ámbito de la salud, ya sea en un hospital, en una posta o cualquier otro establecimiento,
en donde se ve la intervención o la relación médico-paciente. Por ejemplo, aquí vemos como hay una estomatóloga, una odontóloga, que está capturando una imagen, o va a capturar una imagen, mejor dicho, de cómo va avanzando el progreso con su paciente. Otro tipo de fotografía es la quirúrgica, que esta también es, al igual que la clínica, que se ve con mucha frecuencia, y aquí en la quirúrgica siempre se va a dar como tal, como su nombre lo menciona, dentro de un quirófano. Si, por ejemplo, queremos capturar una imagen en donde se observe que al paciente se le está extrayendo sangre, va a depender mucho. Si es que está en un quirófano, se consideraría una fotografía quirúrgica. Si es que está en la parte del laboratorio para extracción, hecho la extracción fuera del quirófano, entra en tu fotografía clínica. Otra fotografía es la histológica. Por ejemplo, aquí se tiene en cuenta la técnica que se utiliza, el tipo de tinción, en cuanto al objetivo también, porque hay niveles de objetivo o niveles de zoom que se le realiza en el microscopio, y se toman en consideración también otras partes. Y la otra fotografía es la que reúne en sí a las anteriores, que es la fotografía de investigación, en la cual también va a acompañar el texto científico, que a continuación vamos a hablar, porque no solamente es tomar la fotografía y dejarlo allí, sino también es que se acompañe un texto para que se refuerce lo que se está tratando de transmitir. Y para redactar el texto como tal se requiere cumplir ciertos principios. El primero de ellos es que sea claro. Esto quiere decir que se describa tal cual lo que se observa, que no se tergiverse, como le decía en las anteriores diapositivas. Por ejemplo, aquí esta paciente, como tal, esta imagen ha sido sacada de un dominio público, no hay conflicto de interés de cuanto a esta imagen, y no es simplemente colocar paciente con aparente estado de obesidad o paciente con fascia botagada, sino es describirlo más allá. Un ejemplo de esta descripción de esta imagen, para cumplir los principios de la claridad en redacción científica, es decir, paciente con facies abotagadas, cada luna llena y aumento del vello facial. Aquí lo que se busca es que se tenga en cuenta si va dirigido a personal de salud o si no va, porque si va a un público en general, esta sería una descripción que muchas personas pueden entenderlo. Sin embargo, si se coloca términos médicos, ya como que no va mucho, no es tan entendible por el público en general. Y este ejemplo es claramente una paciente con síndrome de Cushing. Sin embargo, no es colocar paciente con síndrome de Cushing, porque allí simplemente estamos describiendo una enfermedad dentro de una paciente, más no estamos describiendo como tal lo que está en la fotografía. Entonces, la claridad lo que busca es describir tal cual lo que se observa, sin añadir otros tipos de conjeturas u opiniones personales. Otro principio que nosotros tenemos que tener en cuenta es en cuanto a la concisión, es decir, que sea conciso lo que estamos diciendo, que no coloquemos definiciones o palabras extras que no sean necesarias, sino que siempre vayamos al grano, como se dice. Por ejemplo, en esta imagen, unos pueden escribir paciente con oscurecimiento de la encía, o pueden describir esta imagen o imagen de un paciente pediátrico, porque aparentemente es un niño. Sin embargo, aquí en la concisión, un ejemplo de esta imagen que estamos viendo aquí en el medio sería decir que hay hiperpigmentación de encías característica de Addison, porque como estamos viendo aquí, las encías se están oscureciendo, y esto es característico de la enfermedad de Addison. Y como ven aquí, ya no se describe a grosso modo, no se describe tan ampliamente como si lo hacíamos en la primera imagen, sino que ya son menos palabras. Sin embargo, no se pierde lo que se quiere transmitir, sino que va directamente a lo que se está observando, que es el oscurecimiento de esta parte de las encías, que es la hiperpigmentación, y la causa probable de esta, que es la enfermedad de Addison. El tercer principio es en cuanto a la objetividad, es decir, que vaya directo al grano, que no se añadan partes extras.
Y como tal, aquí lo que se busca es que nosotros nos limitemos a lo que se está mostrando. Por ejemplo, aquí tenemos una adenodactilia que se observa en la parte de miembros inferiores y que, al igual que la anterior imagen de la hipermentación, es característico de la enfermedad de Addison. Y como han visto en estas tres imágenes, como tal, se muestra lo que nosotros queremos describir. Por ejemplo, no se está tomando una fotografía de cuerpo completo en la primera imagen, en la segunda no se está tomando una fotografía de rostro completo, y en la tercera imagen no se toma una fotografía de la cintura para abajo, sino que como tal la fotografía es tomada netamente lo que nosotros queremos transmitir, más no del cuerpo entero, porque si nosotros tomamos una parte del cuerpo completo, una no va a cumplir estos tres criterios de la redacción científica cuando nosotros queremos redactar lo que vemos en la fotografía, y otra que para el lector no va a ser tan llamativo porque como tal no se enfoca lo que nosotros queremos tomar en la fotografía. Entonces debemos tener en cuenta tanto para la toma de fotografía como la descripción deben complementarse, porque no es describir todo lo que se observa en la imagen, sino lo que está en sí enfocado. Por ejemplo, en este caso son las personas. Ahora, en cuanto al texto científico, aparte de sus principios, también tiene elementos básicos. Por ejemplo, en estas imágenes, este es un caso de una paciente con síndrome de Guillain-Barré, en la cual se hizo una ecografía o un ultrasonido transtorácico, esto para ver cómo se iba afectando el sistema respiratorio. Acá, por ejemplo, le hicieron una fibrobroncoscopía, donde se observa cómo se ve el daño en esta paciente. Recordemos que el síndrome de Guillain-Barré empieza generalmente de forma ascendente, de la parte inferior hasta la superior, afectando los nervios. Entonces, cuando se ven afectados nervios respiratorios como el frénico, o se va evolucionando a una fase grave del síndrome de Guillain-Barré, se producen este tipo de casos, y es este reporte de caso el que destaca esta afección. Aquí lo que vamos a ver principalmente son los elementos básicos más que la descripción de la imagen. Como ven, este texto científico tiene partes. Por ejemplo, está el título breve, que es lo que como tal enfoca la imagen, que en este caso es el estudio que se ha realizado, que es la fibrobroncoscopía del árbol bronquial izquierdo. Entonces el título como tal es breve, conciso y claro, transmite lo que como tal se está observando. Otra parte que se observa es la descripción de la imagen. Como vemos, tenemos dos, la parte A y la parte B, y se está describiendo de manera sencilla y de manera escueta lo que nosotros estamos enfocando en ambos incisos. Como tal, no nos dicen el árbol bronquial es una parte del organismo que forma parte del tracto respiratorio, sino que como tal nos dicen lo que estamos observando, no añade pormenores. Otra parte que se observa en este caso, en la primera imagen solo se observan dos componentes. Sin embargo, hay otras fotografías que acompañadas de texto científico tienen más partes. En este caso, en la segunda imagen hay datos técnicos relevantes. Este es el ultrasonido o la ecografía que les mencionaba de la misma paciente que tuvo síndrome de Guillain-Barré avanzada. Aquí se observan datos técnicos que en este caso son importantes para comprender la imagen, porque, por ejemplo, para una persona que no esté familiarizada con este tipo de imágenes, va a ser difícil comprender lo que se está observando. Si bien puedes saber que esto es una ecografía por el tipo de imagen que se está observando, quizás no sepa lo que significan estas letras, estos números o estas unidades de medida, y es por ello importante añadir datos técnicos relevantes. Entonces, la parte del texto científico y los componentes de este van a depender del tipo de fotografía que nosotros estamos describiendo, porque como hemos visto en la primera imagen, no es necesario colocar datos técnicos adicionales, porque como tal, con el título y la descripción que hemos hecho es suficiente para saber lo que se está observando. Sin embargo, en la segunda imagen sí fue necesario añadir
lo que significan estos términos de D1, de D0 y demás elementos que observamos en este ultrasonido. Ahora vamos a ver ejemplos en redacción científica y acá quiero su participación. Vamos a ver dos ejemplos. Primero le voy a mostrar la parte incorrecta de cómo no deberían redactar esta imagen. Aquí, como están viendo, es una radiografía de tórax. Y lo incorrecto sería decir, se aprecia una sombra rara en el pulmón derecho. Recordemos que cuando nosotros tomamos una radiografía, lo que es nuestra derecha es la parte izquierda del paciente y la parte izquierda es la parte derecha del paciente como tal. Entonces, lo que aquí se enfoca es esta parte del pulmón derecho. Y la sombra rara que aquí incorrectamente se describe es esta zona que está en círculo. Entonces, ¿cómo ustedes redactarían esta imagen de manera correcta, cumpliendo los tres principios de ser concisos, objetivos y claros con lo que están transmitiendo? Me gustaría escucharlos, o que en este caso la moderadora, si es que escribe, me puede decir lo que dicen, por favor. Vamos a dar unos segundos a ver qué es lo que opinan, porque como tal ya hemos visto la parte teórica y ahora vamos a entrar con un poco de práctica para ver si ha quedado comprendido lo que he mencionado. A ver, al parecer nadie se animó. En este caso voy a mostrar cómo en sí deberíamos escribir esta imagen, porque como tal no es decir sombra rara, oscurecimiento o parte blanca en la imagen, sino es como tal describirlo de una forma profesional sin dar pormenores adicionales. Entonces la forma correcta sería decir: se observa una opacidad homogénea en el lóbulo medio derecho compatible con neumonía al lugar. Entonces esto es lo que dice como tal, cumple con los tres criterios. Es objetivo porque como tal la imagen enfoca la radiografía de tórax, no está mostrando una tomografía computarizada, una resonancia magnética u otros tipos de imágenes que sean más completas, sino simplemente se está enfocando en la parte de sistema respiratorio, más que nada en los pulmones. Entonces ahí está cumpliendo el criterio de objetividad. La parte de la claridad se observa aquí en la descripción, donde dice que es opacidad homogénea, o también pudo haber colocado otro término, que en este caso sea decir que se observa radiolucidad homogénea en el lóbulo medio derecho. Recordemos que el pulmón derecho tiene tres lóbulos: el superior, medio y el inferior. Entonces, si vemos esta opacidad, claramente estamos ante una neumonía lobar, esto producto del síndrome de condensación, o en este caso el acúmulo de células dañinas que aquí se están acumulando. Aquí tenemos otra imagen que de manera incorrecta sería decir: se observa una mancha destacable, o en todo caso decir: se observa una mancha irregular oscura en la piel. La forma correcta de escribir esta imagen, de acuerdo a los principios y elementos antes vistos, sería decir: se observa o se evidencia una mácula hiperpigmentada de contornos difusos e irregulares de tonalidad oscura, localizada en cada posterior de hombro derecho. Esta parte localizada en cada posterior del hombro derecho puede ser de alguna otra forma opcional. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, la persona que esté familiarizada con este tipo de imágenes o que conozca la anatomía puede decir que esta parte es la del cuello y aquí se observa la parte del hombro. Entonces ya no sería innecesario colocar esta parte.
Sin embargo, sí puede ser adicional siempre y cuando nosotros queremos ser más específicos. Estos son dos ejemplos de cómo deberíamos describir la fotografía y hacerlo de una manera científica la parte del texto. Ahora, es importante también tener en cuenta que no es solamente tomo la fotografía, lo describo con los principios antes vistos, sino también es importante saber que la imagen que yo estoy proyectando o la que voy a hacer divulgación científica, cumpla con criterios tanto de ética y que lleven a la responsabilidad de la persona que lo está publicando, que puede ser en este caso ustedes u otra persona de la cual ustedes conozcan o hayan visto que haya hecho una fotografía médica y lo esté divulgando. Entonces, primero, si ustedes van a querer tomar una fotografía médica, tienen que tener en cuenta que la persona que se lo toma, así sea su familiar, su amigo u otra persona de su entorno, tiene que dar su consentimiento. Y este no solamente es verbal, sino que tiene que firmar un documento que diga que autoriza a la persona a que su imagen o su fotografía sea divulgada. Otro criterio es que se tiene que tener en cuenta que el paciente o la persona que tomamos la fotografía, si bien nos ha dado el consentimiento, no tenemos que aprovecharnos de más de ese consentimiento. Entonces debemos mantener siempre la confidencialidad, es decir, no divulgarlo a grandes rasgos, sino mantenerlo siempre dentro de los parámetros de respeto y pudor para la persona que sale en esa imagen. Y más aún cuando la imagen que se está tratando de divulgar es de una situación que puede incomodar a la persona que aparece en esa imagen. Otro criterio es que se debe evitar la identificación personal. Por ejemplo, si nosotros queremos describir una imagen, no es necesario colocar su nombre completos. Por ejemplo, Pedro Caballero Márquez, no es necesario colocar todos esos datos, sino simplemente colocar sus iniciales, o aún mejor, si evitamos colocar la identificación personal en una fotografía, la parte de la redacción científica va a ser mucho más óptima para la persona que lo está observando. Y otro criterio es siempre que debemos tener en cuenta la responsabilidad del autor frente a lo que es la manipulación digital. Y esto es de lo que les hablaba al inicio, de que las imágenes como tal no deben ser manipuladas o tergiversadas, sino siempre se debe mostrar tal cual nosotros lo observamos. Y si vamos a hacer algún tipo de manipulación, por ejemplo en el color, el brillo, el contraste, la iluminación u otro, debe ser mínimo y con el fin de que la imagen sea mucho más notoria, más no que la imagen sea tergiversada o que afecte a los derechos de la persona que aparece en esa imagen. Inclusive si aparece, como hemos visto en las anteriores imágenes, una radiografía de tórax con que la parte final aparezcan los nombres completos y esos nombres sean manipulados como tal, ahí podríamos estar incurriendo en faltas de ética y eso puede inclusive tener sanciones legales. Entonces es importante tener en cuenta que la manipulación digital en caso de fotografías médicas deben ser tomadas muy en cuenta, y más aún si esas fotografías van a ser acompañadas de textos científicos o de textos que describan de manera profesional lo que estamos observando. Ahora les quiero dejar con esta frase: la fotografía sin texto es evidencia incompleta, ya que el texto convierte la imagen en conocimiento científico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es solo tomar una fotografía, la tengo guardada en mi galería, la publico en redes sociales y ya, sino que esa imagen que nosotros tenemos, aparte de haber pasado por el proceso de ética, es decir, pedir permiso a la persona que sale en esa imagen para tenerlo guardado, esa imagen también puede ser convertida como parte de publicación científica y salir en revistas, y con esa aparición o publicación científica, como tal, nosotros podemos trascender dentro del ámbito de la investigación. Por ende, como bien dice la frase, una imagen vale más que 1000 palabras.
Entonces esas imágenes que nosotros tomemos o que nosotros ya tengamos puede contribuir mucho a lo que es el conocimiento científico, que cada día va avanzando más y más. Entonces tengan en cuenta aquí lo mencionado, tanto en la parte ética como tanto en la parte de la toma de la fotografía como en la parte del texto que le va a acompañar a esa imagen que hemos capturado. Y bien, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y haber estado presentes el día de hoy. Asimismo, aquí les voy a compartir las diapositivas en caso quieran investigar más o saber más sobre la imagen que les mostré al inicio sobre la paciente con Guillain-Barré y las otras imágenes mostradas aquí. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación. Estuvo muy interesante y muy completa. Y no sé, chicos, si tengan alguna pregunta